Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vivo. En el vivo de hoy estaremos entrevistando a Sofía Pisi y Susana Cantarella, que bueno, son integrantes de la organización Adopten Niñes Grandes. Así que en este vivo, bueno, justamente estaremos hablando sobre la adopción y justamente el tópico, ¿no? del vivo es Hablemos de Adopción, así que va a ser un vivo súper interesante. Antes de empezar con la entrevista y mientras esperamos a nuestras invitadas de hoy, quería pasarles a recordar que ya tenemos confirmado algunas de las entrevistas para el mes de octubre y las voy a repasar ahora, que bueno, justamente el lunes 12 estaremos hablando con Ana Alta Miranda, que es de la Fundación Líderes de Dancenusa, que bueno, Joven Abanderada 2022, y justamente bueno, estaremos hablando sobre los jóvenes protagonistas. Y ya para el lunes próximo, que sería el lunes 9 de octubre, estaremos hablando con Vicente Bergauen y Joaquín Cantalano, que justamente son campeones del Mundial de Canotaje en Dinamarca, que se realizó este año. Así que se vienen unos vivos súper interesantes. Y ya medio repasado eso, esperamos a nuestras invitadas de hoy a que se unan. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Eh, Andrés? ¿Me escuchas bien? se escucha bien, se escucha bien. Sí, sí. Hola, buenas noches, Andrés. Eh, No Soy te Agustín yo. vemos. Ah, ¿No me ven? Andrés, entonces es quien nos contactó. Claro, claro, claro. ¿No me Bueno, están Agustín, viendo? no. A ver. ¿Ahora tampoco? Yo te escucho ¿Vos y te ves, veo bien. Sofi? Sí. A vos no te veo, Susi. Ah, Está pasando igual varias veces eso en Instagram ahora. No, no. Yo las veo a las dos igual. Ah, bueno, hay que bueno, ver si No sé, sí, no sé que si, pongan en eh, comentarios. claro, Sí. yo igual a las dos las veo. se ve perfecto a los tres, dice. Bueno, Perfecto. sí. No sé si quieren seguir. Sí. No, nos vamos. Así con Bueno, esta condición. bueno, yo nada, seguimos entonces. Yo medio hice un resumen, medio una introducción medio breve al principio, pero nada, primero antes que nada quería agradecerles por su tiempo y por estar acá en el vivo. Eh, y no sé si les dejo un espacio como para que se presenten a la gente que por ahí no las conoce, así que el espacio es suyo. Bueno, arranco yo, pero que esto me molesta. Bueno, mi nombre es Sofía, soy mamá hace casi 4 años de 5 niños. Ahí voy. Soy mamá por adopción de 5 niños que actualmente, niños, no tan niños ya, que actualmente tienen 9, 11, 13, 15 y 17. Adolescentes y preadolescentes, la mayoría. 4 varones, una niña. Y formo parte del colectivo Adopten Niñas Grandes hace 1 año y medio, más o menos, que se ha creado. Y básicamente militamos eso, militamos que la gente se anime a formar la familia que desea de este modo, porque hay 2.200 niños que están esperando, niños y adolescentes, muchos adolescentes que están esperando todos los días una familia, una mamá, un papá, dos mamás, dos papás, que los miren, que los escuchen. Bueno, es, soy mamá junto, y mi compañero Alejandro, no soy mamá sola, digamos, siempre eh, mis niños tienen mamá y papá, hoy, hace 3 años y medio. Susi. Sí, bueno. Mi nombre es Susi, también formo parte del colectivo Adopten Niñas Grandes. Estamos las dos muy eh, conmovidas por el interés de las nuevas generaciones en esta temática. Así que bueno, desde ahí nuestra intención de participar en este vivo. También soy mamá y abuela por adopción. Me convertí en mamá y en abuela al mismo tiempo porque mi hija es mamá adolescente. Llegaron
los dos juntos a nuestra vida, también con mi compañero Lionel. Y bueno, muy contentos de la familia que conformamos, con sus idas y venidas, como cualquier familia, pero contentos de dar a conocer nuestra historia para que otras familias, como dice Sofía, se animen. Perfecto, bueno, tengo una de las preguntas, yo como para empezar con las preguntas, obviamente, ¿no? Eh, ¿Cuál es la misión, ¿no? O cuál es el propósito también fundamental de su organización, ¿no? En la promoción de la adopción de niños y niñas, ¿no? Grandes. Em, si quieres hacemos una y una, Susi, así no. Eh, Bueno, Nosotros como objetivo, el primer objetivo del colectivo, que está por ser una asociación, eh, ha sido encontrarnos entre familias que vivimos lo mismo, entre padres que vivimos lo mismo, que es distinto por ahí a lo que vive el común de los padres, porque nuestras familias son distintas. Eh, el primer objetivo era acompañarnos, o sea, encontrar en el relato nuestro a alguien que nos entienda y hemos empezado a armar un grupo donde nos escuchamos, nos contenemos, nos acompañamos. Eso era el inicio. Y a partir de ahí hemos empezado a decir, che, si somos un montón, todos tenemos la misma creencia y el mismo objetivo y las mismas ganas de que, así como nuestros niños hoy viven en familia, sus amigos, los hermanos, un montón de niños que todavía esperan. ¿Qué podemos hacer por eso? Porque yo siempre digo, una vez que vos te metes en la adopción es muy difícil que mires para otro lado. O sea, es un tema que te atraviesa. Una vez que vos sabes que hay niños esperando, algo tienes que hacer. Entonces, a partir de ahí surge más la idea como colectivo, aparte de acompañarnos y de formar redes, de decir qué podemos hacer para visibilizar que hay 2.200 niños que esperan y que la mayoría de esos niños no son bebés, que la mayoría de esos niños son niños más grandes, que están en la segunda infancia y adolescencia, que muchos de ellos tienen alguna condición de salud, que esperan hace en promedio 3 años todos los días. Entonces nosotros, si podemos llegar a más gente a través de estos espacios, por eso agradecemos mucho estos espacios, que la gente empiece a ver la adopción como una opción de familia, como una opción A, que se forman familias hermosas, y el objetivo un poco del colectivo es ese, es decir, che, ¿qué podemos hacer nosotros junto a la ayuda de un montón de otra gente que se va sumando, de organizaciones que nos ayudan, de juzgados, de todo, como comunidad? ¿Qué se puede hacer para que esos niños dejen de estar esperando? Es el objetivo fundamental, es ese, es visibilizar, es concientizar, es que no sea un cuco la adopción, que no sea, che, pero no sé, pero estos chicos, ¿qué va a pasar? O el otro mito es que se pasan años esperando hasta que te llamen para, no, pasas años y buscas un bebé, porque no, los niños que llegan en situación de adoptabilidad no son bebés. Entonces, bueno, un poco es eso, es ver nosotros como familias que hemos pasado por esta experiencia, poder contarles a la gente que hay gente que es posible, que es lindo y que se forman familias felices y que hay muchos niños que están esperando, niños y adolescentes. Un poco es eso. No sé si quieres agregar algo. sí, comparto, bueno, todo lo que comentás, sobre todo esta cuestión que creo que es un poco el motor de Adopten Niñez Grandes, que es que una vez que tomás contacto con esa realidad, no te conforma el haber armado tu familia. Es una realidad que no sé si a todos les pasará lo mismo, pero por lo menos a quienes estamos trabajando en el colectivo y en otros colectivos y asociaciones que trabajan con infancias, promoviendo la adopción, es justamente esto, que sabemos que los nuestros ya están a resguardo, pero
que hay muchos otros que esperan y nos resulta imposible poder ser una familia para ellos, o por lo menos no en esta etapa, tal vez más adelante se puede ir por otro proyecto, no sé, Sofi, vos creo que ya tenés el cupo cubierto con 5, pero bueno, yo es algo que sí me lo planteo para más adelante, porque calculo que mi hija hará su vida y entonces, bueno, tal vez vaya por una segunda vuelta, pero así todo hay muchos más, ¿no? Entonces, la idea es justamente poder trabajar desde una posición de activismo por esta realidad. Totalmente. Y bueno, otra de las preguntas que quería hacerles también, no sé quién va a responder, pero la pregunta es, por ahí, ¿qué los inspiró, no? ¿Qué les inspiró a introducirse a toda esta causa y cómo fue que se unieron a esta organización, ¿no? En particular. Bien, ¿voy yo, Sofi? Sí, sí. Bueno, creo que la inspiración tiene que ver un poco con esto que decíamos. Eh, la crianza, hoy por hoy creo que todas las crianzas no son para llevar a cabo en soledad, pero muy particularmente la crianza por adopción requiere que nos unamos a otras familias que están transitando lo mismo. Creo que ese es un elemento muy importante para poder sostenernos los unos a los otros, porque es una crianza que tiene sus desafíos particulares y bueno, eso tiene que ver con buscar un grupo de pertenencia. Particularmente, bueno, Sofía está desde la conformación, yo me uní un poquito después. Eh, yo ya venía siguiendo el trabajo del colectivo y me gustaba lo que veía, me imaginaba participando, bueno, esperé a que fuera realmente un momento para mí en el que pudiera sumarme desde una colaboración activa y así lo hice. Y bueno, estando dentro nos encontramos con que no solo es un grupo de contención, sino que también surgen estas tareas a llevar adelante que tienen que ver justamente con esto que decíamos anteriormente, de que todos los chicos puedan tener una familia. Y a partir de ahí estamos promoviendo un montón de acciones que, bueno, que lo que más se ve es todo el trabajo en redes, pero hay mucho otro trabajo detrás que nos parece también muy importante, que tiene que ver con la articulación con distintas asociaciones, con otras entidades de gobierno, porque bueno, no nos conformamos con el hecho de poder difundir y concientizar sobre esta realidad, que ya es una tarea muy importante, pero bueno, que queremos también trabajar y poder incidir en todo lo que tiene que ver con la creación de políticas públicas. Creemos que en ese sentido hemos hecho bastante ruido, hemos hecho varias campañas en este corto tiempo que llevamos para concientizar sobre esta realidad, pero bueno, vemos también una ausencia o tal vez una, como que falta darle un poco más de ímpetu desde los organismos a los que les compete también trabajar en esto y bueno, desde ahí es que todo el tiempo estamos creando instancias de conversación con ellos como para que esto llegue a más gente, que se pueda hacer más federal y con otra estructura que nosotros no tenemos, pero que sí creemos que tienen estos organismos y que tal vez pueden ir un poco más lejos, ¿no? Perfecto. No No sé, sé si me Sofía, si olvidé querés algo, Sofi. agregar algo, No, perfecto. ¿no? Perfecto. Bueno, después quería consultarles, ¿no? Acerca por ahí de algunas, si quieren compartir, ¿no? Obviamente, algunas de las experiencias, ¿no? Vividas y relacionadas, ¿no? Justamente con la adopción de niños y niñas. Y no sé si quieren contar alguna de esas experiencias que hayan vivido. Experiencias
experiencias desde el colectivo. Desde el colectivo tenemos un montón de familias. Imagínate que somos ahora 80 familias, todas formadas mediante la adopción. Y historias hay un montón. Bueno, siempre lo que yo recalco de las historias, lo que más nos conmueve, creo, y lo que más alerta de que hay ahí mucho por hacer, es esto de, insisto, y soy como bastante reiterativa en esto, pero en esto de los niños que esperan. Y cómo es ese traspaso del esperar mucho tiempo. Mis niños, hablo en la historia, mis niños han esperado 4 años en un hogar. Muy unidos ellos, han vivido siempre como acompañándose, sosteniéndose. Y de golpe, imagínate crecer esos 4 años, partes muy importantes de su vida, con 40 niños más, y sin una mirada adulta uno a uno, que es lo que los niños todos necesitamos, hasta los adultos, creo. Entonces, de golpe, cuando los niños tienen esa mirada uno a uno, es como que florecen, es como se vuelven otros niños, porque en realidad lo que les faltaba era eso, es una mirada de una mamá, de un papá, de una mamá. Tenemos historias de mamás solas, papás solos, dos mamás, dos papás, familias diversas, pero cuando los niños se empiezan a encontrar en ese rol, primero de niños, porque muchos de nuestros hijos han perdido el rol de niños porque la vida los ha enfrentado con un montón de situaciones de adultos y se han tenido que enfrentar a cosas que ningún niño, o muy pocos niños de los que conocemos en nuestras infancias, hemos pasado por eso. Entonces son niños que han vivido cosas que no debe vivir ninguna persona, mucho menos un niño, mucho menos las infancias. Entonces cumplen, llegan con un rol que no es el que les corresponde. Y de golpe se tienen, cuando entran en una familia, se tienen que ir aprendiendo, empiezan a aprender a ser niños, a aprender a ser adolescentes, a aprender a ser hijos, como nosotros tenemos que aprender todo de ellos, a ser padres, a todo. Entonces, como eso pasa mucho en nuestras historias, de golpe, niños, capaz que grandes o adolescentes, haciendo cosas de muy pequeños, y que vos dices, che, pero tiene, no sé, 15 años y te pide que le cantes una canción. Y sí, porque nadie lo ha hecho, que no ha pasado por eso que muchos niños pasan. O estar esperando, yo siempre cuento una historia de una amiga mía de Santiago, que ha adoptado 2 niñas, y el primer día que la he visto, el niño más grande que tiene 12, ha llegado a conocer a la persona que quería ser su mamá con un sobre, y en ese sobre tenía todas sus pruebas. En eso se resume la espera de los niños. Un niño que espera y va guardando todas sus pruebas para tener a quien mostrárselas, para que un adulto los mire, los felicite, le diga qué lindo, qué bien que has hecho. Entonces nuestras historias, esto como dices, los casos que tenemos, son esos, son niños que florecen, que de golpe se sienten niños, que aprenden a jugar, que aprenden a que hay alguien que los va a abrazar si tienen miedo, que hay alguien que los va a cuidar. Y bueno, y de ahí en adelante empiezan como a fortalecerse, a decir, che, bueno, yo soy esto, valgo. Bueno, está buenísimo, digamos, son todos, nuestros hijos son todos hermosos. Estoy medio... No sé, Susi, si quieres agregar algo. Bueno, no, creo que lo describiste muy bien. Realmente eso es el impulso que nos lleva a enfrentar el día a día, porque bueno, también el hecho de que hayan pasado por experiencias difíciles hacen que por momentos sea difícil volver a insertarse dentro de una familia, y también lo es para nosotros entender sus necesidades, ¿no? Y adecuarnos a ellas, pero todo el proceso
realmente tiene estas características y estos premios que define Sofi, que tienen que ver fundamentalmente con ver que todo el trabajo que estamos haciendo se traduce en un estar mejor para ellos, en que se puedan de a poco ir restituyendo los derechos que no deberían haber perdido nunca, ¿no? Perfecto, y bueno, justamente que hablabas, ¿no? De por ahí el desarrollo de estos niños, ¿no? Quería preguntarte acerca de eso, ¿no? De por ahí cuáles son los desafíos más comunes, ¿no? Y, eh, que se enfrentan, ¿no? Justamente los niños y niñas mayores y también cómo trabaja, ¿no? Su organización para abordar estos desafíos. Bien. Bueno, esta es una crianza que parte de una situación antinatural, podríamos llamar, y en eso difiere de la crianza biológica. Es decir, para que los chicos lleguen a nuestras vidas, tienen que haber perdido a lo que fue su primer familia, su familia biológica. Que en muy pocas circunstancias se dan los marcos en los que se cree, esto también es un mito, tiene que ver con la orfandad, ¿no? En muchas ocasiones nuestros hijos llegan a nuestras casas después de haber sido retirados de su familia de origen y de haber intentado durante un tiempo tratar de revincularlos, porque bueno, ese es su derecho fundamental, no solo crecer en familia, sino también que esa sea su familia de origen. Entonces, desde ahí creo que los mayores desafíos con los que nos encontramos es construir una historia de familia con niños y niñas y adolescentes que ya tienen otra historia de familia anterior y que no resultó como debería haber sido, ¿no? Y que también atravesaron por un periodo en un sistema de cuidados alternativos, que puede haber sido en el mejor de los casos otra familia o alguna institución. Entonces, esto deja huellas en su historia irremediablemente e influye un montón a la hora de conformar una nueva familia. Desde cuestiones afectivas, como tiene que ver el volver a confiar, el volver a recuperar espacios o a construirlos, porque tal vez muchos de ellos no los tuvieron. Organizar rutinas, por ejemplo, uno de los mayores desafíos con los que nos encontramos nosotros como familia en particular es desarmar las rutinas de la institucionalización, ¿no? Que son otras, porque está todo organizado de otra manera, ¿no? Nos levantamos todos en un horario y hacemos las actividades, y bueno, eso fue algo que nos llevó un tiempo a entender que ellos pudieran entender que los ritmos de una familia son otros, que se pueden hacer otras pequeñas concesiones, que un día podemos comer a las 12 y otro día podemos comer a las 2 de la tarde porque es domingo, nos levantamos un poco más tarde, salimos a hacer compras en el medio, bueno. Después hay cuestiones relativas a la escolaridad, hay cuestiones relativas a que se puedan insertar dentro de lo que tiene que ver con la familia ampliada, digamos, todo lo que implica construir una historia juntos, entendiendo que en una historia anterior que tuvo que ver con experiencias adversas y que van a estar ahí todo el tiempo y que también nos toca a nosotros, bueno, reparar, ¿no? Algo de eso. Bueno, justamente, ¿no? Sí. Perdón. No, no, no. Es que no te ves, Agustín. Quiero sumar desde el lado de nuestra, por lo menos hablo aquí en caso particular, de nuestra ignorancia como padres también, porque nosotros somos padres hace muy poquito tiempo.
Entonces, de golpe, la crianza de un adolescente, me imagino que la maternidad biológica, como que vos vas preparándote, como viendo, no sé, tus padres seguramente se habrán ido preparando, conociéndote. Nosotros nos conocemos hace poco tiempo, vamos generando un vínculo, que el vínculo hay que trabajarlo y los vínculos se construyen y se construyen en el tiempo. Entonces, eso mezclado un poco con en mi caso, con las adolescencias, con los niños más grandes, es un aprendizaje nuestro sobre todo, porque ellos, por lo menos en el caso nuestro, como que se van acomodando y hacen la suya, pero nosotros como padres, como bueno, esto, que no sabes si estás todo el tiempo mandándotela, estás haciendo macana, es que está bien, lo dejo, no lo dejo, sale a bailar, no sale, le pongo, le cuido, es como medio... Y ellos, pobres mi vida, porque se la bancan, ¿entiendes? Como que, bueno, son los padres que tienen, y de golpe la madre no sabe si está bien dejarlo salir, no dejarlo, darle permiso, ¿no? Entonces, como que en todos ellos van encontrando su lugar y nosotros también. Entonces, en esa combinación nos tenemos que mover todos como despacio y entendiendo el otro y tratando de darles las libertades, de que vuelvan para mí lo fundamental es eso, que los niños vuelvan a su edad, como a vivir cosas de su edad, eh, tratando de cuidarlo siempre, lo más que se pueda y hasta donde los adultos podemos, porque también es cierto, ustedes sabrán más de eso, vivimos en un mundo que es distinto al que hemos crecido nosotros, entonces es como darles esos cuidados, por eso también el proyecto de ustedes está buenísimo, yo no lo conocía, debo confesar, recién hace unos días los empecé a seguir, se los he pasado a mis hijos, es fantástico, a mí me ayuda un montón, digamos, ojalá todos los padres tengamos esta herramienta. Está buenísimo. Qué lindo también lo que decís y, bueno, justamente, ¿no? Hablando de por ahí, yo también, estos días que estuvieron hablando, bueno, que estuvieron hablando con Andrés también, he investigado también de la organización y demás y he también chequeado un poco ahí el Instagram y también me encanta también lo que hacen y aparte es algo que, bueno, justamente como la educación sexual integral, que es fundamental, ¿no? Que haya también gente que hable también de estos temas y también que trate, ¿no? Ustedes que la verdad de lo que hacen es inmenso y está bueno recalcarlo, ¿no? De vez en cuando y que también se los haga notar. Y justamente quería, bueno, un poco volviendo a las preguntas, también preguntarle acerca de por ahí qué recursos y apoyo, ¿no? Le brindan o le ofrecen, mejor dicho, a las familias que están interesadas, ¿no? En la adopción de niños y niñas mayores, ¿no? Bueno, nosotros tenemos como varias vías. Tenemos, por un lado, a todas las personas que les empieza a sonar, como, o decir, che, ¿qué onda? Yo cuando he adoptado no tenía, antes de tomar la decisión, no tenía idea, me hablaban de adopción y era como, no me imaginaba lo que se ve en las películas, que en general no es cierto. Entonces, lo primero que yo recomiendo es empezar a investigar. Hoy en día hay eh, muchos lugares donde podemos ver, donde pueden, si se te hace un ruidito decir, che, yo quiero que mi maternidad sea de esta forma, mi paternidad sea de esta forma, empezar a investigar. Siempre decimos como que eh, la maternidad adoptiva, creo que todas, pero la que conozco es esta, tiene que ser formada. Nosotros nos tenemos que preparar para hijar, porque es un rol tan importante y donde la puedes cagar mucho, digo, bueno, igual capaz que lo hago, pero digo, tratar Claro. de cuanto más podamos formarnos, está buenísimo. Entonces ahora nosotros tenemos todas las redes, todas las redes, páginas, hay un montón de experiencias, nos pueden escribir, hay un montón de gente que dice, che, he visto una entrevista y me quiero anotar qué pasa, hay un montón de historias que han empezado así, por un vivo, por una nota, por eso también como salimos mucho. Empezar a investigar. Hay otros colectivos también, hay mucho para investigar.
Y después, si ya tienes la decisión, porque está en una primera etapa donde vos tienes que formar esa decisión, que no es tan fácil, porque no es decir, bueno, che, como ninguna maternidad, pero tiene que ser una decisión muy pensada porque todo el proceso adoptivo es responsabilidad exclusiva del adulto. Vos no puedes conocer un niño en la etapa de vinculación y después decir, ay, no, no quería en realidad esto, me asusta, no. Pasa, pero nosotros buscamos que no pase más, transmitiendo que la responsabilidad única es del adulto, de los adultos que intervienen, también están los equipos, los juzgados. Y después si estás inscrito y necesitas apoyo y quieres participar, nos escriben, nos pasan sus teléfonos, los sumamos un grupo de WhatsApp que tenemos donde nos vamos contando, es un poco catarsis, un poco acompañamiento, es un lugar como muy seguro, donde nadie juzga, donde nadie... Está buenísimo para esto, porque yo a mis amigas les puedo contar las cosas que me pasan, pero nadie me va a entender como me entiende otra mamá adoptiva. Entonces, tratamos de dar esos recursos, estamos también armando algunas cosas con distintos organismos, con CENAF, con registros de las provincias, estamos ahí como a la espera de que salgan algunas cositas, pero por lo pronto que vean nuestras redes y que nos escriban, que se animen a escribirnos y nosotros vemos qué se necesita. Si necesitan que alguno de nosotros los hablemos y charlemos, porque es una situación muy particular, hablamos. Estamos para eso, digamos, es la función del colectivo. Totalmente. Y no sé si Susana quiere agregar algo o... Sí, brevemente, porque bueno, creo que Sofi lo desarrolló muy bien, que sepan que tenemos muy en cuenta todo lo que nos van devolviendo a partir de las redes, que muchas de las cosas que gestionamos surgen a partir del intercambio con las otras personas, ya sea que se sumen al colectivo o no. Me surge ahora como ejemplo de esto en un momento que se comunicó una persona muy preocupada porque había trabajado dentro de un hogar donde las cosas no estaban funcionando del todo bien y bueno, y a raíz de eso nos pudimos ocupar de ver cómo estaba la situación. En otras circunstancias, por ejemplo, se dio la situación de que no se comunicó en algún medio de comunicación masivo sobre la cuestión de la adopción adecuadamente y a raíz de que nos alertaron pudimos reunirnos con la Defensoría del Público para poder tratar este tema. O sea que bueno, desde todo lo que tenga que ver con organizaciones, siempre estamos dispuestos a colaborar, pero también desde poder orientarlos sobre cómo realizar la inscripción a estas cuestiones que mencioné, que tal vez son más atípicas, pero que tratamos de tomarlas y en la medida de nuestras posibilidades dar una respuesta. Perfecto. Y bueno, quería preguntarles acerca, ¿no? De por ahí el momento ese, ¿no? De por ahí ir conociendo y por ahí alguien se interesa, ¿no? En justamente lo que estábamos hablando, en querer adoptar. Quería preguntarles sobre cuáles son las cualidades, ¿no? O las habilidades que una familia adoptiva, ¿no? Necesita para brindar un entorno, ¿no? Estable y amoroso hacia ese niño o niña mayor, ¿no? Entonces quería preguntarle acerca de eso. Bueno, en este sentido hay cuestiones que son más de índole general y otras que no tanto, porque también lo que hacen los equipos técnicos es buscar la familia que tiene determinadas cualidades que mejor se adecúan a cada caso en particular. Cuando surge la situación de un niño o un grupo de hermanos en situación de adoptabilidad, el trabajo justamente de los equipos técnicos es buscar dentro de su listado de inscriptos qué persona o qué pareja se adecúa más a esa situación. De hecho, una de las cuestiones más importantes en relación al cambio de Código Civil en materia de adopción, que esto también es importante que lo destaquemos porque
Otras de las cuestiones que suelen repetirse es que todo muy engorroso y que hay que cambiar la ley y tal. El marco que tenemos es muy nuevo, realmente tiene que ver con la última reforma del Código Civil en materia de adopción. Lo que sí, bueno, hay que trabajar todavía mucho sobre las prácticas. Y volviendo particularmente a lo que me habías preguntado, una de las cuestiones, bueno, ya lo mencionamos, que tiene que ver con la preparación de este tipo de crianza, con la disponibilidad adoptiva, entender que yo puedo tranquilamente inscribirme para adoptar un niño o una niña pequeña de hasta 2 años, pero bueno, puede ser que no me llamen, porque no es esta la realidad, digamos, sí hay niños en esta situación, pero son muy pocos, la mayoría son chicos que están ya en la segunda infancia y adolescentes, que son lo que nosotros pretendemos visibilizar. Entonces, en ese sentido, creo que también hay que poder visualizarse en esta realidad, poder anticipar lo que es tu vida hoy y lo que va a ser tu vida con la inclusión de estos chicos que tienen determinadas características y que vas a tener que estar ahí para acompañar. Este es un trabajo que va más allá del deseo de maternar o paternar, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que tiene que ver justamente con la información, con la preparación, con el hecho de compartir con otras familias que te puedan ir poniendo en tema de cómo se dan las cosas en la práctica. A veces hay familias que se puede dar la situación de que, bueno, no, toman con una postura más naif o que muy por el contrario se asustan ante determinadas cuestiones y el hecho de compartir con otras hace que tal vez puedan entender un poquito más de qué va la cosa, ¿no? Bueno, y Ahí justamente, una sí, cosita, sí, perdón, sí. dos cosas. Primero, ahí Gonza que escribe que con su pareja decide adoptar un niño grande, hicimos preinscripción y no sabemos cómo seguir, que me escriban. Bien, Gonza, vamos, Gonza. Que nos escriban, a mí, a mi Instagram, al de Adopten, a cualquiera, al que encuentres por ahí, escribinos. Y otra cosa creo importante para la preparación o esto que vos hablabas de las herramientas, creo que es fundamental como adultos poder destellar la idea del hijo ideal, de decir va a venir una persona de 13 años, 12 años, 10 años, y va a ser así, y va a jugar al fútbol, y ya le tengo el equipo de fútbol donde va a jugar, y tal escuela, y va, no sé, va a tener los mismos hábitos nuestros, o sea, entender que llega un ser distinto a nosotros, con características distintas, con carácter distinto, que lo vamos a tener seguramente, que, insisto, han pasado por un montón de cosas y esos traumas muchas veces quedan en el cuerpo, puede tener una condición de salud que no esté diagnosticada. Mis niños, yo tengo 3 niños con discapacidad que no estaban diagnosticados cuando han llegado, y si me hubiesen dado a elegir en el momento de tachar si aceptan niños con discapacidad, hubiese puesto que no. Yo siempre digo, si yo llegaba a esa instancia, me hubiese perdido a mis hijos. Entonces, saber, es difícil, no sé cómo, qué herramientas, pero por lo menos tenerlo ahí en la mente, trabajarlo con su psicólogo. No sé cómo se trabaja yo, pero ponerlo. Es decir, no destellar primero el hijo ideal, son niños reales que han pasado por un montón de cosas y que tienen todas las capacidades para ser felices si vos los acompañas. Y por otro lado, destellar la maternidad y la paternidad ideal también, de que todo tiene que poder, de que todo no, para eso están las redes, para eso está todo, como bajar a la realidad de lo que uno cuando va a maternar o paternar pretende de ellos y de nosotros también, como que bajar eso y ver con lo que tenemos desde dónde construimos el vínculo. Parece que eso también quería sumar. Bueno, justamente queda perfecta esta pregunta que quería hacerles ahora, que por ahí, ¿qué consejos, no, les darían a las personas que están considerando, ¿no, la adopción? Nos escriban, Que se primero que prepare. no, Perdón, Sofi.
Y va, Bueno, eso, que se preparen, que estudien sobre el tema, que no hagan este camino en soledad, porque si hay un montón de gente que ha pasado por esto, yo que cuando nosotros hemos adoptado hace 3 años y medio, había muy pocos grupos, participábamos en un grupo, pero que no tenía tanto movimiento, nos ha ayudado un montón de todas formas, pero ahora si hay un grupo dispuesto a unirte a un WhatsApp donde vos puedes decir, che, mañana tengo la primera entrevista, ¿qué hago? Tengo que llevar un juego, no tengo que llevar, ¿qué hago con esto? Me han llamado y qué puedo hacer. Como que dentro de lo posible no elegir pasarlo en soledad, poder hacer redes desde antes de que conozcas al niño incluso, y más cuando lo conoces y empiezas a convivir y a vincular, vas a estar desesperado por tener redes, digamos, porque ahí vos dices, che, ¿esto me pasa a mí o les pasará a todos? Y te das cuenta hablando que todos hemos pasado más o menos por lo mismo. Entonces cuando escuchas a otros, che, es normal esto, suele pasar, significa esto, dale seguridad de esta forma, hace esto, como que dices, bueno, voy bien. Porque si haces ese camino en soledad, como que no sabes si estás haciendo bien, estás haciendo mal, estás cagándola, no estás cagándola, qué haces. Entonces, como buscar redes desde estos grupos, eh, desde la Adopten, que siempre los vamos a recibir y abrazar y acompañar. Y también esto, como ayudar, tener las ayudas necesarias desde psicólogos, desde alguien que nos acompañe en un proceso complejo. No es imposible y es lindo y llega a un buen fin, pero no es un proceso de soplar y hacer botella. Insisto, creo que como en ninguna maternidad y paternidad, como no son los procesos de ser hijos tampoco, o sea, de ser adolescente, de pasar, son procesos complejos. Entonces, cuanto más acompañados estén y cuanto más información sepan del tema, está buenísimo. Perfecto. No sé si querías agregar algo, Susana, que no, nada. está perfecto, comparto todo lo que dijo Sofi, fundamental, prepararse y hacer red. Totalmente. Y comunicarse, ¿no? También, que está bueno también, como dice, por ahí no transitar estos caminos que son importantísimos y por ahí transitarlos en soledad, como dice Sofía, puede ser un poco complicado y creo que a la vez mientras comunicas con gente, ¿no? Y relacionás, te das cuenta como que no estás solo y no es como un caso único lo tuyo. Entonces, está bueno también estas redes y estas organizaciones, justamente la suya, que puedan intercambiar experiencias y mismo aprender de ellas, ¿no? Y está bueno también recalcar eso. Después, quería hacerle una de las preguntas que por ahí, ya para ir después pasando un poco a lo que es el ámbito de ESI, ¿no? Que es justamente lo que hacemos en AppCreci. ¿Cuáles son las metas, ¿no? Y por ahí proyectos a futuro como organización, ¿no? En este área. Bueno, las metas que tenemos son muy variadas y orientadas a distintas áreas, particularmente trabajar con la sociedad civil en la toma de conciencia de la adopción como una forma más de formar una familia, difundir, concientizar, hacer actividades como estas, de capacitación, de concientización. Por eso es tan importante para nosotros, y esto lo fuimos entendiendo en el proceso, irnos conformando como a sociedad civil, porque bueno, eso nos permite crecer un poco más como organización y poder justamente ampliar las metas que tenemos en este momento, que en algunas encontramos tal vez algunas barreras como para poder concretarlas justamente por esto. Y después todo lo que tiene que ver con el diálogo con las organizaciones, eso nos parece también fundamental, ya sea con organizaciones sin fines de lucro como la nuestra, para promover acciones en conjunto,
ya que en muchos casos compartimos el mismo objetivo, y bueno, en otros casos lo que tiene que ver con los organismos de gobierno, eh, porque bueno, creemos justamente esto, que esto no se resuelve solamente orientándonos a la sociedad civil y a que más personas puedan tomar la opción de la adopción como una opción más, sino que también tienen que crearse políticas públicas, no solo en relación a la adopción, sino también en relación a los dispositivos alternativos de cuidado, a la prevención de las violencias, a tratar de fortalecer todo lo que tiene que ver, valga la redundancia, con lo que se llama fortalecimiento familiar, para que muchos chicos puedan permanecer en sus familias de origen y para que las familias puedan de alguna manera, bueno, trabajar sobre aquellas cuestiones que motivaron tal vez que los chicos pasen a estar dentro de una lo que se llama una medida de protección excepcional, que es cuando son retirados del hogar por alguna situación. Así que, bueno, somos en ese sentido súper ambiciosos, porque creemos que hay mucho trabajo por hacer. Somos también conscientes de cuáles son nuestras posibilidades, pero bueno, necesitamos también manos, así que bueno, aprovechamos también como para comentar esto, que si realmente hay alguien que se siente interpelado y quiere colaborar desde otro lugar que no sea AIJAR, también puede hacerlo a través de, bueno, ya sea que en algún momento tenga alguna familia por adopción de su entorno, involucrarse, saber de qué se trata, para poder colaborar en este proceso que es un poco algo en lo que todos estamos involucrados. Y bueno, particularmente si quisieran acercarse también a nuestro colectivo, pueden hacerlo, porque hay mucho trabajo por hacer. Perfecto. Ya, bueno, como decía antes, como había comentado, ya para ir llevando un poco el ámbito, ¿no?, de las preguntas hacia lo que es la educación sexual integral, quería preguntarles, ¿no?, ya como para ir empezando con las preguntas, eh, ¿de qué manera, ¿no?, la ESI, ¿no?, la educación sexual integral atraviesa a su organización, ¿no? Aquí uno. De todas. Creo que la ESI atraviesa la vida de las familias, de los niños, adolescentes y adultos. Nosotros tenemos, ahijamos muchas veces a niños que, oh, perdón que mis perros están ladrando mal. Ahijamos a niños que han pasado por situaciones muchas veces de abusos de distintos tipos. Entonces es muy importante para nuestras familias retroceder y volver a enseñarles o enseñarles a cuidarse, a respetar al otro. Es súper importante para nosotros y como para ellos, como niños y adolescentes, y para nosotros como adultos. También nos parece súper importante el tema de las escuelas. Por ejemplo, lo que yo he hablado en las escuelas de mis hijos, vuelvo a lo particular, que es lo que conozco. Mis hijos van a una escuela pequeña, pero creo que falta mucho, mucho todavía a nivel de educación, ver a las familias por adopción como un tipo de familias. A mis hijos y a muchos de nuestros hijos, el ser adoptado es un insulto muchas veces, lo usan como un insulto. Entonces, yo pensando en el por qué un niño, bueno, primero es porque hay un desconocimiento muy grande en la sociedad con este tema, con este tipo de familias. Cuando vos ves familias diversas, mis niños saben lo que es una familia, bueno, más allá de ellos porque viven en eso, pero saben lo que es familias diversas, que dicen pueden tener una mamá, un papá, dos mamás, dos papás, una mamá y un papá, pero muy pocas veces aparece la adopción ahí. Entonces, para los niños, hablo de primaria sobre todo,
me parece que falta visibilizar en la sociedad, pero sobre todo cuando transmiten la ESI, que hay otros tipos de familia. Porque al menos por experiencia personal me ha pasado eso, que a varios de mis niños los han tomado esto, he hablado en la escuela, hemos ido a hablar de, empecemos a hablar de otros tipos de familia, de nuestros tipos de familia. Me parece que ahí falta bastante a nivel social, no porque la escuela es una parte de la sociedad que refleja cómo estamos a nivel social, porque así como yo no sabía antes de adoptar qué significaba la adopción y cómo era el que había chicos más grandes, chicos más chicos, me parece que a nivel social es un tema sobre el que hay mucho desconocimiento, y ese desconocimiento muchas veces termina en situaciones de burlas, de bullying, bueno, eso, y también, bueno, esto, vuelvo a lo mismo, es como súper importante para nosotros enseñar a nuestros niños sobre respeto, sobre empatía. Ojo, nuestros niños nos enseñan a nosotros muchas de eso, ¿no? Mis niños me enseñan a mí sobre empatía, sobre respeto, sobre todo, pero quiero ir como al eje de decir, son niños que han pasado un montón de situaciones y que por ahí se desnaturaliza que está bien y que está mal, que hasta dónde me tengo que respetar y hasta dónde no. Entonces, para nosotros es fundamental tener esas herramientas, por eso te decía que me parece tan piola que he descubierto la página de ustedes, para poder explicarles, decir, che, esto que vos naturalizabas no está bien, esto que te traten de esta forma no está bien, es como volver a hacer un trabajo como muy profundo. Creo también que es un tema, lo veo a nivel escolar o a nivel de grupos que están atravesando las infancias unas situaciones como muy violentas muchas veces entre ellos. Bueno, ustedes lo tendrán como mucho más estudiado, digamos. Yo por lo que veo está como todo muy álgido, como la sociedad, vuelvo a lo mismo. En la sociedad estamos pasando por situaciones muy complejas, muchas familias están sin poder llegar a fin de mes, con situaciones estresantes, con todo, que se transmiten los niños, y los niños los transmiten a sus compañeros, en violencias, en bullying, en cosas. Entonces me parece que el trabajo de ESI debería venir desde adultos, primero como repasar eso, volver a incorporar eso y transmitirlo a los niños. No sé, Susi, si tienes algo más técnico, porque ella sabe más de todo esto, y yo lo veo más de mi experiencia. Bueno, no, que comparto plenamente esto de la conformación familiar, digamos, visto desde justamente una visión un poco más compleja, que no alude solamente al género de las personas que desean maternar y paternar, o al género de sus hijos e hijas, sino también a la conformación familiar, que puedan entender que tienen el mismo estatus de hijo que los hijos biológicos, gozan de los mismos derechos, no es un tipo de maternidad o paternidad, ni un tipo de filiación diferente en este sentido. Eso me parece que es algo como que la ESI, si bien como está planteada, si bien lo toma de esta forma, en el caso de la adopción tal vez habría como que darle un poco más de contenido, ¿no? Justamente por lo que decía Sofi, porque también ayuda a prevenir muchas situaciones de acoso, de bullying, y fundamentalmente puertas. Esto sería, digamos, a instancias de lo que sería la educación sexual integral en la sociedad. Y dentro de nuestra familia, bueno, tiene que ver justamente con esto, con el cuidado del propio cuerpo, por poder entender, crearse una imagen de sí mismo, todo lo que tiene que ver con la construcción de la identidad, digamos, está la identidad de origen, pero también está una identidad que podría ser más de tipo dinámica,
que tiene que ver con el ser hijo adoptado y con lo que es, digamos, todo es parte de su historia, no solo su historia de origen, sino también su historia dentro de nuestra familia, todo lo que tiene que ver con aprender a construir relaciones afectivas saludables y corregir en ese sentido lo que haya que corregir o que trabajar. A veces nuestros chicos no logran del todo saber cuál es la emoción que les provoca determinada conducta, por ejemplo. Entonces, eso es algo sobre lo que hay que trabajar mucho. Bueno, respondo así, pero lo hago porque estoy enojado, porque estoy triste, porque estoy asustado, porque estoy frustrado. A veces hay que ayudarlos justamente, ¿no? Hacer como este trabajo, bueno, pero lo puedo pensar, puedo verlo, puedo tratar de ver qué siento, asociar esa emoción con alguna sensación corporal, con algún tipo de respuesta, que esto también es importante que lo entiendan afuera, que puedan entender que determinadas reacciones tienen que ver con determinadas emociones que están aprendiendo a canalizar o a manejar de otra manera, así que, bueno, realmente sería como para charlar un montón, pero creo que esto es como lo más importante. No, obviamente como decís, es para charlar un montón y hay algo que también, lo repito, la mayoría de los vivos, que por ahí la ESI abarca muchísimas más cosas que por ahí lo básico, ¿no? Que a uno le enseñan o en algún momento me enseñaron a mí. Eh, entonces está bueno también visibilizar eso y también que, bueno, justamente nosotros desde este lado tratamos de que se visibilice, perdón, todo esto, porque está bueno también hablarlo y si hay alguien que no que lo habla, creo que puede animarse a que más gente puedan hablar de ello y justamente informarse, ¿no? Acerca de lo que digo, que abarca muchísimas cosas la ESI y está bueno hablar de eso y bueno, justamente es lo que dijeron ustedes y bueno, me gusta también hablarlo la mayoría de los vivos. Eh, bueno, quería seguir con las preguntas y justamente ya que pasamos a la etapa, ¿no? de las preguntas de educación sexual integral, quería preguntarles, ¿no? Si tuvieron educación sexual integral justamente en la escuela secundaria. Yo no le escucho a Sofi, no sé si es problema mío. No, no, A ver. me había silenciado por los perros. Ah, No, Ah, decía yo no. Los tengo ladrando aquí. No, yo no recuerdo al menos, o si le he tenido, se ve que no me ha quedado tanto de aprender cosas de ahí. Tengo 43 años. Eh, y un colegio católico, pero no tan católico. Pero no sé vos, Susi. no, bueno, nuestra educación que fue anterior a la ley, y bueno, eso ahí quedaba un poco en manos de cada familia y de cada escuela. Yo más que esas charlas que se venían a dar por productos de gestión menstrual, no he tenido No, yo ni educación. eso, nada. Un espanto. Hoy agradezco que exista, que es necesario y que el que no haya habido también creo que es o sea, consecuencia de que no haya habido son un montón de patrones que tiene mi generación y que una generación y las anteriores de criarnos entre por ahí tanta ignorancia y con poca información, que así también había muchísimo bullying, bueno, machismo ni hablar, un montón de situaciones que hoy puede haber, pero al menos creo que nuestros hijos saben que está mal. No digo que no lo hagan, puede ser que lo hagan, pero sabiendo que está mal.
En nuestra época, en mi época al menos, estaba como muy naturalizado un montón de prácticas o de cosas así que vos dices, ay, qué espanto. Hoy, pero ahí era como, todo estaba bien, no pasaba nada y los adultos tampoco creo que se involucraban tanto, me parece. Bueno, justamente, Sí, yo creo que, sí. No, no, perdón, que a nuestra generación también le tocó, bueno, deconstruir, creo, muchas cosas en relación a esto, que creo que, Sofi, te habrá pasado lo mismo, que por lo que describías, que las tuvimos que ir viendo de grandes, por ejemplo, cuando eh, yo estudiaba todo lo que tiene que ver en la secundaria, por ejemplo, con la lucha feminista, era como algo que se había dado en un momento y no terminabas como de transpolar que el feminismo seguía y que había feministas que seguían activando y trabajando por la igualdad, ¿no?, de los derechos de las Yo ni lo mujeres. estudiado, Entonces, no existía en la currícula de mi colegio eso, no existía. no. Bueno, yo lo he estudiado, pero como un acontecimiento histórico, ¿no? Que se había dado por ahí en lo que fue, bueno, la primera ola, la segunda ola del feminismo, y oh, mira qué bueno eso, pero no estaba traspolar eso a lo que era tu presente. Entonces, eh, bueno, fue necesario trabajar mucho estas cuestiones a nivel personal y fue, creo, un proceso también de toda nuestra generación poder entender determinadas diferencias en el ámbito laboral, por qué nos ha costado más alcanzar determinadas posiciones o por qué optamos por carreras o por ocupaciones que eran más del ámbito de las mujeres, entender, bueno, todo lo que tiene que ver con la violencia machista, poder revisar hacia atrás relaciones, tal vez, y que uno ahora a la distancia puede verlas de otra forma y pensar cómo hubiera sido eso si hubiera contado con esa información o si se hubiera dado en este contexto, ¿no? Entonces, eh, creo que esto también nos lleva a un lugar de protagonismo en todo lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, ¿no? Poder eh, hacer que tomen conciencia sobre todas estas cuestiones y sobre todo este proceso que, bueno, que celebramos, que las nuevas generaciones puedan ver esto en la escuela, si bien coincidimos en que tal vez hay cosas sobre las que por ahí es importante profundizar y tal, me parece que bueno, estamos a años luz de lo que fue nuestra educación. bueno, y justamente con esta, no, con esta generación, ¿no? Con mi generación, que hoy en día con las redes sociales creo que, bueno, justamente nosotros con la aplicación, ustedes también con la organización, que ahora hoy en día todo se está un poco más digitalizado, ¿no? Y un poco con el internet y las redes sociales, creo que eh, lo supimos manipular, pero para bien, ¿no? Y creo que utilizando las redes sociales hoy en día, la educación sexual es algo que está en la palma de la mano de cada adolescente y es lo que estamos tratando, ¿no? Que si bien sabemos y estamos conscientes que no en todas las escuelas se cumple, ¿no? La educación sexual integral, estamos conscientes que sabemos que cada chico puede buscar, o meterse en internet y buscar, ¿no? Puede escuchar algo y, mira, me interesa y puede buscarlo y averiguar, ¿no? Y eso es lo bueno, que por ahí le aparecemos como le podemos aparecer nosotros en Instagram, le puede aparecer cualquier otra publicación de educación sexual integral y creo que eso es lo bueno, ¿no? Que Sí. que es la diferencia, que es una diferencia abismal porque, como te digo, hoy todo se sabe y todo se puede averiguar gracias a la internet que evolucionó para bien y eso lo bueno. Eh, Mm. Después, bueno, quería pasar un poco para una de las últimas preguntas y después ya
dejarle como otro espacio, ¿no? A ustedes, que es, si creen, ¿no? Que es, ¿qué aspectos, mejor dicho, creen que son importantes, ¿no? En la ESI, que por ahí no se dicten en la educación, ¿no? Justamente, bueno, en la educación en la escuela secundaria. No sé quién iba. Yo vos voy a decir Creo que yo, eso. pero Ah, vos sí mejor, porque yo tengo recién poca experiencia, no sé bien qué es lo que se dicta en la secundaria, estoy midiendo, así que Susi, si vos sabes más. eh, bueno, yo conozco lo que sería el plan de estudio, cómo se va implementando en las distintas etapas, porque bueno, también soy docente. Eh, Creo que está bien planteada, que es un buen proceso, que está bien adecuado a las edades, eh, a las edades en las que se trabaja cada eje, cada contenido, ¿no? Eh, sí me parece importante que, bueno, que esto es una discusión al interior de la sociedad, que pueda estar el Estado participando en esto, justamente porque, bueno, yo en nombre de la educación sexual integral puedo impartir cualquier cosa que a mí me parezca que es educación sexual integral, ¿no? Y en este sentido, bueno, sabemos que ha habido mucha resistencia, aparte de algunas instituciones, a la implementación y que la sigue habiendo. Entonces, nuevamente, creo que el problema no está tanto en cómo está planteada, sino justamente en la implementación, en que el Estado pueda ser garante de ello, eh, entender que esto no puede quedar en manos de las familias, porque no todas las familias tienen la, las características, digamos, el acceso a la información como para poder hacerlo y que no tiene que estar atravesado por creencias de índole moral y religiosa. Eh, Me parece que eso es fundamental. Después, por lo demás, sí me parece que hay cuestiones a profundizar, como tiene que ver con esto, por ejemplo, los distintos tipos de conformación familiar, que no es solamente el género. Me parece que es una vuelta que habría que darle. No hablamos solamente de género en este sentido. Vamos, también hay familias que se construyen a través de técnicas de reproducción asistida, con gametos propios, con gametos donados, y me parece que esto también hace a la ESI, y es de lo que yo puedo hablar. Debe haber un montón de otras cosas que no están y que también sería importante que estén. Eh, pero lo más importante es esto, me parece que tiene que haber una garantía del Estado en que la ley de educación sexual integral se cumpla en las escuelas tal como está planteada, porque ayuda a muchísimas cuestiones, ¿no? De autoconocimiento, de, de autoconcepto, de gestión emocional, poder construir relaciones saludables, poder prevenir fundamentalmente distintos tipos de violencia, de violencia en general, de violencia de tipo sexual. Bueno, creo que es lo más importante. Perfecto, bueno, totalmente coincido con vos y ahora, bueno, ya para pasar a la última pregunta, eh, antes que nada agradecerles por su tiempo, Susana y Sofía, porque la verdad creo que salió una charla bastante interesante y está bueno que haya estado gente acá también que hoy se va por ahí con un poco más de dudas, pero todo el día creo que de esas dudas se puede despejar gracias a estos videos creo que nos podemos sacar, ¿no? Algunas de esas dudas y como te digo, para esto es los vivos que hacemos, para aprender y también como para generar dudas y que la gente investigue que le guste informarse acerca de la ESI, ¿no? Y más que nada agradecerles por su tiempo y por la charla que fue bastante interesante que salió.
Y ya para pasar a la última pregunta es, como al principio yo les di un espacio para que se presenten, ahora les quiero dar otro espacio para que, no, es una pregunta corta, ¿no? Y para que dejen un mensaje, ¿no? Un mensaje hacia los jóvenes y hacia la juventud en general, así que el espacio es suyo. Ay, hacia los jóvenes. Bueno. No, yo básicamente a los jóvenes que son el futuro, que me parece que está bueno que empiecen a plantearse, los que tengan ganas, de esta otra forma de construir una familia, donde los vínculos, como todos los vínculos, se van construyendo, eh, que es posible, que mucha información de la que anda dando vueltas son mitos, que nos escriban, eh, sea si tienen dudas, si quieren colaborar, si quieren formar parte, estamos abiertos para todo. Y también a los por ahí más que tienen amigos conocidos, que son personas que han sido adoptadas, siempre pedirles la empatía, que son personas, son niños o adolescentes que han pasado cosas que seguramente ustedes no han pasado, porque está bien que no las pasen. Entonces, que el usar el ser adoptado o alguna característica que tenga que ver con eso como un insulto puede hacer mucho daño. Y que piensen eso, que siempre el otro tiene una historia atrás que seguramente no conocen, pero nuestras palabras muchas veces pueden, sin darnos cuenta, hacer mucho daño, sobre todo a estos niños. A los papás y a las mamás, que les enseñen eso a sus niños, que les hablen de este tipo de conformación de familia, para que no les sumemos daño a niños que ya han pasado por mucho. Y que realmente son niños que son todo lo que está bien, que son niños que sonríen, que viven de una forma empática, que ven al otro, que saben reconocer el dolor en el otro y la alegría en el otro, que deberíamos todos, como he escrito hace poquito, todos deberíamos querer ser y desear ser como son ellos. Bueno, eso, y a los que quieran nos escriben, ahí he visto que había algunas preguntas, que nos escriban, que estamos para eso, para ayudarlos, para sacarles dudas y que nos acompañen en esto, en la difusión, es un granito de arena. Nosotros todos los lunes en Twitter, bueno, en todas nuestras redes, publicamos muchas convocatorias públicas. Lo digo cortito, las convocatorias públicas es la última opción que tienen los niños para conseguir familias. Cuando no les consiguen familias en los registros, que están anotados, hay una lista de familias que quieren ahijar, y hay un grupo de 5 hermanos, como los míos, o de 2 hermanos, o un adolescente, en general están los adolescentes ahí. Nadie de estos busca niños, se cree pasible de adoptar a este niño, entonces este niño entra en lo que se llama una convocatoria pública, que es abierta a todo el público, a todo el público, a toda la comunidad. Nosotros las publicamos en nuestras redes y es la última instancia que tiene ese niño para conseguir familia. Entonces yo, que no estoy pensando adoptar, pero ¿qué puedo hacer? Compartir, difundir. A mí me ha llegado, yo he conocido a mis niños porque alguien ha compartido esa convocatoria pública y he dicho, puede ser. Y así me he convertido en mamá y mis niños tienen familia. Entonces, aunque no estén pensando en adopción, en adoptar hoy, ayuden a que se produzca ese milagro, a que ese niño deje de esperar todos los días y de guardar esas pruebas y que pueda mostrárselas a alguien. Yo eso. Y agradecerte y comprometerte para que te vamos a invitar para que nos des unas charlas, Daisy, a los papás nuevos. Perfecto. Bueno, No sé, estaremos también. si vos querés agregar algo. Sí, Sí, creo que, bueno, va en la misma línea, tratar de hacer cuerpo
esto de que la infancia es responsabilidad de todos, que el cuidado de las infancias es responsabilidad de todos, que hay muchas formas de involucrarse, no permanecer impávido si presenciamos alguna situación de violencia, si esa violencia se hace recurrente en nuestros ámbitos de entorno natural, de violencia hacia las infancias. Esto hay que, bueno, parece que hay un gol y lo están gritando alguien del edificio, no sé si se escuchó. Bueno, a mí me desconcentró. Les decía esto por un lado, por otro lado, bueno, si toman contacto con niños que están en dispositivos alternativos de cuidado o en familias por adopción, poder interesarse en lo que esos niños necesitan, en lo que esas familias necesitan para poder darle a esos niños lo que esos niños necesitan nuevamente. Y bueno, creo que todo lo que tiene que ver con la adopción y con el trabajo de nuestro colectivo ya quedó claro, que pueden acercarse ya sea para buscar información o para colaborar del modo que sientan. Perfecto. Bueno, como les digo, y ya les agradecí mil veces, pero agradecerles de vuelta por su tiempo y por la buena onda y por estar acá y hablar de estos temas que está bueno hablarlos, ¿no? Y así que nada, agradecerles por su tiempo y nos estaremos viendo en el próximo video. Bueno, muchas gracias. Gracias por la Hasta luego. invitación. Gracias, Gracias a todos Sofi. por estar. Chao, chao.